Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conversaciones Púrpura, una producción de la Universidad Pedagógica de Durango y el Grupo de Investigación Género y Educación. Yo soy Karen Cimental. En esta ocasión nos acompaña un invitado que es gran amigo de la Universidad Pedagógica, un artista plástico y grabador con más de 30 años de trayectoria artística, tanto local, nacional y como internacionalmente. Me refiero al maestro Antonio Ruiz. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y pues sí, o sea, a mí me tocó estudiar aquí mi maestría, ahora estoy como alumno del doctorado, entonces yo siempre con la Universidad Pedagógica estoy, bueno, ahora sí que al 100, ¿verdad? No, gracias. Bienvenido a su casa. Bueno, para comenzar este programa quiero comentarles, el maestro nos acompaña hoy para tratar un tema amplio, complejo, que a primera vista podríamos pensar no tiene tanta relación, ¿no?, con los estudios de género, pero vamos a estar hablando un poquito sobre las representaciones que tiene el género en los medios de comunicación y el entretenimiento, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito cómo estas representaciones permean en nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestra colectividad. Y maestro, yo quisiera para empezar que empezáramos a hablar un poco sobre a qué nos referimos explícitamente con estas representaciones. ¿Qué significa representar algo de forma visual, plástica, para el ser humano? Bueno, ahí es bien interesante porque la representación, bueno, nace con el ser humano, ¿no? Empieza a representar su entorno, lo que ve, las montañas, los bisontes que iban a cazar. Siempre se ha dado esa representación, es algo inherente al ser humano. Cuando el ser humano cae sobre la tierra, empieza a representar. Luego, pues representa al hombre y a la mujer, pero se me haría bien importante primero pasar al medio como tal, porque el medio es importantísimo, ¿no? A lo mejor en una sociedad, no sé, pequeña, podríamos decir hasta rural, o una sociedad muy pequeña, apartada, pues están muy definidos estos roles, ¿no? Es esta situación que es hombre, que es mujer. Pero ¿de dónde viene esa representación? Yo me remontaría más o menos a siempre el medio, aunque todavía no existieran los electrónicos, siempre han tenido un cierto conexión con el poder. Aquí en lo prehispánico, bueno, que era un medio, el zompantli, una montaña de calaveras sangrantes para que los pueblos sometidos, ¿no?, se sometieran aún más. O sea, era una representación, ahora sí que gráficamente ponías las calaveras y eso infundía temor, le daba ahora sí que a los pueblos dominantes esa representación de poder. Pasamos luego en el tiempo, yo digo que se consolida el medio como tal, como representación de una cultura, de una sociedad y del poder que representa esa sociedad. En la iglesia, digamos, el siglo en 1400, por ahí, incluso con los grandes artistas, ¿no? Miguel Ángel, Da Vinci, todos ellos, son quienes crean la representación, incluso del hombre y la mujer. Primeramente, si nos remontamos a ese tiempo, tal vez no nos quede así como que, ay, pero ¿por qué hacían esto? Si nos tomamos en cuenta que casi el 100% de la población era analfabeta. La gente iba a la iglesia, que era como una actividad pues del diario, ¿no? Había gente que iba diariamente a la iglesia. Entonces el poder, que decía, bueno, tengo que ejercer este poder sin violencia, sin muerte, sin nada, pero debo de obtener de las personas pues el diezmo, la sumisión velada o abierta de este pueblo, ¿no? ¿Qué hacíamos? Bueno, pues hay cuadros maravillosos, pero que dentro de sí tenemos uno aquí en Nombre de Dios, precioso, las ánimas benditas del purgatorio, ¿no? Que es una representación de lo que te va a pasar si no obedeces. Esa representación del mar de fuego, donde están las almas retorciéndose, y arriba de ellos hay una parte azul, una parte diáfana con nubecitas y todos muy felices. Entonces el poder establece esa situación. Vamos, empieza a decirnos
cómo debemos de comportarnos, cómo son los buenos, cómo son los malos, cómo... y sin necesidad de palabras. Claro, entonces pues la imagen es una especie de símbolo y de espejo, ¿no? Al mismo tiempo de todo este discurso que viene ya detrás, de todas estas ideas que los humanos tratamos de condensar, de transmitir, de que permanezcan, ¿no? También tiene mucho que ver. Porque ahorita que hablaba, por ejemplo, de cómo los símbolos, ¿no? A lo largo de la historia van cambiando, van creciendo. Y, por ejemplo, la iconografía religiosa tiene sobre todo imágenes muy referenciables, ¿no? O sea, vemos una imagen, por ejemplo, de la Virgen y cómo la representan, vestida de blanco, con luz, junto al niño, ¿no? Uh-huh. Entonces ya tenemos como que una imagen que nos muestra a la mujer ideal, que es María, como una madre pura, como una madre santa. Y esa imagen pues se ha mantenido por siglos y milenios, ¿no? Y una situación, y a pesar del poder que representa la Virgen, la madre del Dios, tiene siempre tiene una actitud pasiva, sumisa, ¿sí? Siempre mira hacia abajo, nunca nos mira de frente. Dios Padre nos mira de frente, nos reta, enseña el pecho, enseña los brazos, enseña esa musculatura tremenda, ¿no? De poder del hombre, la representación también del hombre. Empiezan ya a darse esos arquetipos o estereotipos que nos van a seguir a lo largo de la historia. Es que es difícil cambiar esos dos arquetipos porque seguimos en una situación en la cual tuvo el pico la educación, en el cual se leía, no teníamos otro medio más que el libro, la película, que era de ir cada 15 días, 20 días, sí. Pero ahora estamos en la televisión. Y si se fijan, la televisión cada vez tiene menos texto. Incluso cada vez se habla menos en televisión, ¿no? Cuando vemos una película americana, por ejemplo, a lo mejor de otros países sí hablan mucho. Pero cuando vemos estas nuevas películas donde hay héroes, heroínas, pues realmente le declaran la guerra al malo, ¿sí? Que también el malo es un portento físico, ¿sí? Incluso físicamente es más grande, más pesado, más fuerte que los héroes, ¿no? O que el héroe. Sí. Sí. Y le declaran la guerra y suceden una serie de explosiones y al último triunfan los héroes, como debe de ser, etcétera, etcétera. Pero durante toda esa parte del medio no hubo texto, no hubo una reflexión, no hubo sí. Y nosotros, el público, también somos ahora sí que rociados por de representación de género, ¿verdad? Donde, si nos fijamos bien, la mujer, aunque la película sea de una mujer, etcétera, siempre hay un hombre que ahí es el inteligente, el viejito sabio que le hace sus inventos, etcétera, etcétera. O sea, el hombre tiene que estar ahí. Sí, el que la está ayudando. El que la está ayudando, sin lo cual la mujer no puede triunfar, ¿verdad? Igualmente el hombre recibe un apoyo, y fijémonos muy bien, un apoyo más bien moral, sentimental. La mujer es como el freno para que el héroe no se desboque y se convierta en alguien tan... En el malo, siempre pasa en las películas. Sí. Que pasa y el héroe está teniendo un arranque de ira porque pasó una desgracia. Y luego, ¿cómo lo calman? Pues va la mujer, lo abraza, le recuerda que es un ser humano con corazón. Exactamente. Y lo arregla, ¿no? Pero ahí una diferencia clave en estos estereotipos que nos vende el medio es que ahora sí que la hazaña del héroe varón, la puede lograr, incluso puede arrasar con el villano, o con la amenaza, o con... sí, sin necesidad de la mujer. La mujer no, casi nunca puede. Necesita ese hombre, necesita ese apoyo, necesita ese... digamos, grupo detrás de ella, ¿sí? Y el hombre no, él pues se puede con todo, un Rambo, que son figuras que ya tenemos bien establecidas y que el poder hollywoodense, el poder aquí de la televisión en México, nos ha vendido siempre. Desde que empezaron las telenovelas mexicanas, las películas mexicanas,
Ahora que hay esa apertura del internet, pues también se ve en las películas y las series que chinas, coreanas. Vamos, es un arquetipo tremendo, sí. No, claro, de hecho, por ejemplo, pues en las series coreanas, ¿no?, que ahorita están tan de moda, pasa un choque muy fuerte con la realidad, porque en la serie nos presentan, ¿no?, que el hombre coreano pues es galante, es muy serio, muy seco y masculino y tiene mucho poder, pero con la chica con la que está es como un gatito, se desarma, es suave, es atento, cuida, y es un choque contra la realidad, porque en realidad en la cultura coreana pues los hombres no son así. De hecho, en ninguna cultura del mundo los hombres son así. Yo veía una publicación en redes sociales hace pocos días y hablaba, ¿no?, sobre que estaba una chica reflexionando sobre cómo los hombres se burlan de las mujeres porque consumen literatura romántica, ¿no? Dicen, es que quieren un hombre como el señor Darcy de Orgullo y Prejuicio. Quieren un hombre así como Jack, el del Titanic, o sea, romántico, todo. Y eso son cosas irreales. Pero analizando cómo son los hombres que presentan la literatura romántica o las obras románticas audiovisuales, pues resulta que ese hombre es un hombre atento, que cuida, que te protege, que te acompaña, que hace todo como que por quedarse con la mujer, ¿no? Y decía que lo que se le hacía más triste de ese discurso era precisamente eso, ¿no?, que estaban buscando un hombre que las tratara bien, y que los hombres respondieran diciendo que era una subjetividad, una fantasía encontrar a alguien así en la vida real. Y por ejemplo, si se estira un poco la madeja, ¿no? El poder es el que decide hasta nuestro modo de ser, ¿no? El modo de relacionarnos, algo tan sencillo como un celular, cuál celular tienes, cuál celular compras, ¿en qué impacta esto al género? También, ¿cómo es la mujer? ¿Cómo debe ser el hombre? ¿Cuáles son los ideales? Y a veces, al igual que con el vehículo, el celular, la ropa, que a veces son unos estándares, no vamos a decir inalcanzables, porque existen, ahí están, ¿verdad? Tal vez en alguna parte del mundo existe esa mujer ideal, bellísima de cuerpo, de alma, atenta, y el hombre ese Jack, el del Titanic, que si se subía o no se subía a la puerta, y se moría o no se moría, ¿no? O sea, todo ese tipo de discusiones, vamos a suponer que existen por ahí, pero los estándares son altísimos y no son alcanzables para la gran mayoría de las personas. Para nosotros no son tan alcanzables, y otra cosa, ahí hay una suerte de frustración, hay una suerte de competencia que se crea a veces no por el deseo de la persona de ser lo mejor, de ¿no?, ser lo mejor, sino de ser Jack, de ser la Mujer Maravilla, de ser no sé, o sea, todo esto que nos han vendido. Y entonces esa representación estamos tan acostumbrados que no las vemos, no si las vemos, las observamos, las vivimos, pero a veces no somos tan conscientes de qué tanto es de nosotros y qué tanto es el medio el que nos crea la representación. Es, por ejemplo, un caso también muy que puede citarse para esto es Jackson Pollock, ¿sí? ¿Por qué Jackson Pollock es apoyado, comprobado, etcétera, por agencias como la CIA, agencias del poder de Estados Unidos, nación más poderosa del mundo? Se pone a ver a un señor, hasta cierto punto, que hace el intento de pintar, o que pinta muy a su estilo, que no sabemos. Se crea su estilo del chorreado, del drifting, empieza a hacerlo, y se le da un auge tremendo, y ahí empieza el medio, ¿no? En aquel tiempo no estaba el internet, pero revista Life, cortos de cine en todo el mundo, lo presentan como el gran artista. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos era la representación del hombre blanco, heterosexual, que rompe con las reglas. Y que está siendo punta de vanguardia, ¿no? Sí, pero apoyado por el medio que viene del poder.
a quien estaba como un arma ideológica, que en ese momento, en Rusia, en la Guerra Fría, tenemos incluso representaciones que impactó a México. Benito Juárez que tiene su mano así, es el mismo Lenin, el mismo Stalin, son las figuras, sí, representativas del comunismo, en este caso de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, aquí se convierte el medio y la representación del hombre blanco heterosexual americano, sí, en el arma ideológica para combatir a la URSS en este momento. Y así, también ahora, bueno, ojalá, se puede decir que esto era una guerra, ¿verdad?, entre países, pero ahora, se nos da una guerra entre el consumidor, hombre o mujer, y la compañía que nos ofrece estas representaciones, estas formas de ser. Y aparte, como que todos los medios, o sea, el consumo tan masivo de medios digitales, de medios audiovisuales, o sea, porque se consume muchísima música, muchísimo películas, cine, series, o sea, es una cantidad infame de imágenes. Se ha vuelto como un escaparate, ¿no? Donde estamos como viendo ya nada más lo que nos ponen. Me llamaba mucho la atención cuando salió la película de Emilia Pérez, que obviamente quisieron como que pasar la agenda, ¿no? Porque la premiaron en Hollywood y era una película que no tenía ni historia ni guión y que no representaba la realidad mexicana, pero se volvió un fenómeno mediático. ¿Por qué? Porque la gente no estuvo dispuesta a tragarse esa realidad, ¿no? O sea, como que nos la dieron ya hecha y esa imagen que englobaba lo que para otros parecía ser México, nosotros no la aceptamos. Cuando en muchas otras ocasiones nos ponen, por ejemplo, Kim Kardashian, y mucha gente se operó para tener el cuerpo de Kim Kardashian. Sí, se vuelve a operar para ser delgada y mucha gente se vuelve a operar para ser delgada, y son cosas que consumimos sin pensarlo, ¿no? Y que también ahí hay algo que ha impactado, yo digo, de manera negativa a las minorías, porque es tan fuerte la representación de género, y volvemos al género como biológico. O sea, realmente, si nos fijamos bien, la televisión, las series, todo, representan, aunque algunos tengan alguna identidad de género diferente, siempre se representan como ese hombre. Puede tener la identidad de género que quiera, pero es un hombre guapo, fornido, más alto que la mujer, ¿sí? Y que cumple con ciertos estándares en el vestir, en el hablar, en el hacer. La mujer igual, puede tener la identidad de género que quiera la mujer, pero siempre se representa como en 1400, ¿no? Una mujer acinturada, ciertas cualidades físicas, ciertas cualidades, incluso aunque sea la dueña de la empresa, la patrona, la fuerte de la historia, al último termina vencida por cuidar al niño, por aceptar al hombre, al quien va a ser el amor de su vida, digámoslo así. Sí, pero al último nada más hay esas dos representaciones, gráfica y, digamos, visualmente. Se le pueden dar todas las connotaciones que quieras, pero son esas dos nada más. Es un mundo donde donde los que tenemos un poco más de peso no existimos, ¿sí? Donde los que son demasiado, no tienen la estatura, pues no existe. O sea, todo es hasta cierto punto estandarizado, cumple con un estándar, ¿no? Vamos, la parte de arriba de la curva y la parte de abajo no existen, todo está en medio. Y eso nos, por ejemplo, en Emilia Pérez, sí, pues que era un escándalo, que esto, lo otro, la gente no lo aceptó porque eran muy, bueno, pues no se puso a investigar el director, siendo que es un buen director, pero no investigó nada, no hizo nada, pero fue demasiado chocante. O sea, se pasó de un lado al otro para los mexicanos. Tal vez en otro lugar, en otra cultura que no conocen a México, digan, bueno, esto es México, ¿no? Como pasó también, volviendo a la fuerza del medio, ¿por qué la música mexicana
es tan de amores y desamores, no tiene otro tema. Esto, un experto consideraba que era tan fuerte el medio mexicano, estamos hablando de los años 50, a nivel Latinoamérica, que teníamos que pensar, no en México, teníamos que pensar en México, Guatemala, Argentina, hasta el último pedacito, hasta Punta Arenas en Chile, e iba a ser consumido. Entonces la música mexicana no podía, por representación de la realidad, ya no nada más del género, de la realidad de Latinoamérica, no podía ver los problemas de una sociedad en particular. No podía ver los problemas que tenían los habitantes de México, no podía verse que ya empezaba a haber una corrupción rampante con el mentado milagro mexicano que empezó a crecer económicamente. Entonces volvemos a lo mismo, una representación de Pedro Infante, que si nos fijamos bien, y a lo mejor es herético para México decir esto que voy a decir, pero Pedro Infante es un acosador de primera, etcétera, pero al final la mujer cede, al final se casan, ¿verdad? A pesar de que la molesta, la violenta, etcétera. Sí, al último se queda con él. Pero ahí se ven una representación gráficamente muy evidentes que seguimos teniendo, ¿no? Pedro Infante es pues una persona de bigote, digamos, fornido, sí. Sus parejas son mujeres muy bonitas. Con la voz grave. Sí, la voz muy grave, y las mujeres son muy bonitas, más, aunque les dicen que era no era muy alto, pues le escogían siempre sus parejas para que fueran un poco más bajitas que él, si no el arquetipo se rompe, ¿verdad? Claro. Y cuando se rompe en un aspecto como de risa, de un tanto de burla, con actrices como esta Vitola, ¿no? Esta Fanny Kaufman, que era muy alta. Ella, aunque era una persona que pudiera haber sido, no sé, la heroína de una película, era una buena actriz, pues siempre fue relegada por su estatura y por su delgadez. ¿Por qué? Porque el canon se rompía completamente, entonces pasaba a ser algo de risa, algo de... pero porque rompe esa representación. Representación que tan... Y vuelvo a eso, parece que me estoy muy obsesionado con eso, pero representación que viene desde la iglesia, desde la pared, desde la Virgen, desde el Cristo, desde el Dios Padre, hasta nuestros días. Esos dos. Claro. No, y es complejo, ¿no? Porque a final de cuentas todas estas representaciones a lo que sirven, pues es a la productividad, ¿no? A este positivismo de fácil se emite, fácil se copia, fácil todo el mundo lo puede adaptar, y mientras más adaptable sea, pues va a vender más siempre, ¿no? Maestro, ¿y qué impacto tienen todas estas representaciones en nuestra sociedad? ¿De qué manera estos roles y estas representaciones están influyendo en la vida como la conocemos en este momento? Pues influyen para ahora sí que vamos a verlo dentro del punto de vista de nosotros, digamos, la gente común y corriente, la gente que nos levantamos a trabajar, etcétera. Pues influye en el sentido de que se nos crea una especie de histeria donde nos dicen cómo debemos ser, cómo debemos vestir, qué apariencia debemos de tener, ¿sí? Y esto cuesta. Y del otro lado, digamos de la gran empresa, del poder, incluso del mismo gobierno, también pues son ganancias económicas, ¿no? Porque quiero tener el mejor celular, quiero vestirme de esta manera, y también en lo familiar incluso, ¿no? Porque la aceptación vuelvo con las minorías, la aceptación de las minorías es más difícil, porque realmente tenemos tan afianzados estos arquetipos, estos estereotipos, que es muy difícil salir de ellos. No podemos Superman, incluso algunos películas un tanto transgresoras, ¿no? Esta de El secreto de la montaña, sí, el arquetipo, el estereotipo del americano, dos machos estadounidenses, dos John Wayne, dos John Wayne que caen en una relación,
se rompe por completo y es algo escandaloso, ¿no? Pero no, bueno. Y claro, y esa película pues pasó a la historia, ¿no? O sea, yo creo que es un referente todavía como en aquel tiempo de ese punto de vista, pues como la gente lo interpreta, no, hasta escandaloso, ¿no? O sea, de cómo adaptar, pues cómo adaptarse uno como persona para vivir en felicidad en una realidad donde no cabe donde tú no encajas. Y volvemos a lo mismo. Vámonos al punto de vista que vería el diseñador gráfico, el pintor, ¿cómo son esos vaqueros? Sí. No son chaparritos, no son como nosotros, no son como, o sea, son un portento de hombres con una belleza masculina tremenda, ¿verdad? Pues, ellos pueden salir como galanes en cualquier otra película. Bueno, de hecho lo han hecho, ¿verdad? Lo hicieron, uno de ellos ya falleció, pero son los galanes de otras películas, son el hombre macho, heterosexual, etcétera. Sí. Pero la representación visual, por eso es tan chocante para el público en general, porque si ellos tuvieran otra apariencia, tal vez un poco más real, tal vez el escándalo no sería tal. ¿Sí me explico? No, claro, y aparte, ¿verdad? Nosotros como sociedad iríamos al cine a ver una película donde el protagonista fuera feo, donde no fuera guapo, donde fuera chaparro, donde fuera gordo, donde fuera como fuera, o sea, no nos damos como que también esa oportunidad, ¿no? De saborear esa historia y esa experiencia de vida desde otra imagen. Y hay una canción que representa a todo esto. El video mató a la estrella de radio, ¿no? Dice, el video mató a la estrella de radio, era una persona, muy buen cantante, etcétera, etcétera. Cuando empieza el video, pues se acaba, porque su imagen no cumplía con los cánones de belleza, y ahí se termina. Y entonces se crea un nuevo mundo, ¿no? Este mundo en el cual vivimos ahorita, en el cual pues la belleza es un valor que debe de conseguirse. Y que es obligatorio, porque yo me acuerdo, ¿no? O sea, por ejemplo, hacemos una retrospectiva de la historia musical en México y usted ve a las estrellas, los artistas de esas épocas, por ejemplo, era indiscutible el cabello de Amanda Miguel, gigantesco, despeinado como fuera, era su símbolo de ser rebelde, era su identidad. Ve a Daniela Romo y el cabello liso, ve uno a Nelson Ned, o sea, había una diversidad de figuras, cada una totalmente diferente de las demás. Y es algo que ya no podemos encontrar en la música o en la televisión, es muy complejo de encontrar. Y sobre todo en la imagen de la televisión, en la imagen de la música, sí. Porque bueno, a lo mejor la música es muy diversa, ¿no? Hay cumbias, hay de lo que sea. Pero en la imagen de la música tienes que ser esa persona. Incluso los grupos como traen unas mujeres atrás que bailan, a veces traen una pareja, algo, para que se cumpla ese ideal de belleza, ¿no? A lo mejor si tocara nada más el músico, si ya está pues de edad avanzada, otra parte que también se desprecia mucho en la representación de género. Sí, parece mayor, que la gente no envejece. O ser muy joven también está mal visto. En la televisión la gente no envejece. Incluso el abuelito, el viejito, es un hombre joven y le pintan unas canas. Pero, con energía. Pero sí, es un hombre fornido, sí. O sea, de todas las cualidades, peor con la mujer, ¿no? O sea, es una señora mayor pero muy delgada. Es un portento de mujer, es una mujer bellísima, que le ponen unas canitas, le ponen una ropa así medio grave, le hacen algún arreglito para que se vea como que le leen unas arruguitas, pero sigue siendo una mujer joven. Entonces, esas representaciones son las que, a querer y no, en una manera interna psicológica, nos dominan. Claro. O sea, nos dominan porque están diseñadas para eso. Sí, nos dominan porque se ha hecho de una manera consciente por parte de quien lo hace, sí, de inculcarnos estos estereotipos, de decirnos así es como deben de ser los hombres, así es como deben de ser las mujeres. Y curioso, no deben de ser ni muy niños, no deben de ser viejos, absolutamente viejos no. A lo mejor la historia necesita a los niños, necesita a la familia, pero y hay cosas en las que uno dice, bueno, ¿cómo funcionamos los seres humanos, no? No, ¿Cómo tenemos y peor en esta realidad, porque a final de cuentas, como usted dice, ¿no? Ya todas las imágenes que consumimos, todo ese material está hecho para que nos resulte placentero
nos resulte agradable y para que lo compremos. O sea, no tenemos ya esa incomodidad de cuestionarnos. Y en ese sentido, maestro, pues ya para ir redondeando, ¿verdad?, ya el tema, ¿cuáles serían los retos que tenemos? O sea, ¿qué es lo que tenemos que empezar a reflexionar como sociedad para que no nos pase ni lo de Emilia Pérez y tampoco nos pase lo de la película de live action de Blancanieves, ¿verdad? Ok, pues bueno, yo pienso que en cierto modo tenemos que recuperar la lectura, ¿sí? Es imprescindible leer, tener ideas. Sí, a lo mejor las ideas no son nuestro fuerte, pero los libros están llenos de ideas más revolucionarias incluso que las que podemos ver en la producción de Hollywood más, alguien dirá, más extraordinaria, más reveladora, más nueva, no, hay ideas que no han sido exploradas en los libros, sí, en los cuales, en los libros sí se habla muy abiertamente de los personajes, hay una película que me gusta mucho, también me gusta el libro, La historia sin fin. De Michael Ende. Michael Ende. El niño, Bastián, es descrito como una nulidad, ¿verdad? En la primera parte, no es el niño bonito que sale en la película, sino que es un niño gordito, pasado de peso, que no pasa sus materias, que, es como que donde se convirtieron todas las tragedias y desgracias humanas. Y él escapa de esa realidad siendo esta persona que se convierte en, ¿cómo se llama? En Atreyu. Se convierte en Atreyu, y si lo vemos como una, digamos, una parte, una experiencia, es más o menos la experiencia que tenemos con la lectura, número 1. Número 2, yo digo que es necesario recuperar esa visión de veras de diversidad, de veras de comunidad, de veras existirán hombres perfectos, que son los menos, mujeres perfectas, y existimos todo un grupo de personas, ¿sí?, que podemos tener cualquier género, podemos asumir cualquier rol de género, podemos vivir la sexualidad, incluso el trabajo, nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir, y que estamos un poco alejados de esos arquetipos, de esos estereotipos que nos vende Hollywood, que nos vende ahora sí que la industria, para que compremos, ¿no? Puede haber gente que odie las redes sociales y no está mal, no es un pecado. Y por último, yo pienso que rescatar como personas, rescatar nuestra esencia. Sí, a mí me gusta el fútbol, pero jugarlo, no verlo en la televisión, y me gusta cómo gritan ahí, pues hay que hacerlo. Me gusta la cocina, pero no me gusta la cocina muy de nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Pues voy a ir al mercado y voy a comprar, y no tengo por qué comprar en las marcas que me dicen ahí. Para hacer alta cocina francesa. Sí, o sea, no tengo por qué responder al medio. Hay que darnos cuenta de que el medio nos crea representaciones de género, de clase, de todo, ¿sí? Hay ahorita, por ejemplo, en la juventud, en mis hijos, un deseo de que ahora que sea vacaciones me voy a ir en tal parte de viaje. ¿Por qué? En Estados Unidos estaba bajando el nivel de turismo. Se implementó una muy buena campaña en la cual decían, los jóvenes viajan, no le hace que no tengas casa. Pues puede decir que esa es una campaña. Sí. No te desgastes, no vas a tener casa. Caray, ¿por qué? Y salen las películas, ¿sí? Sí, y pues, sale en los programas de televisión. Como ya dijeron, asumimos pues, que como ya no las nuevas generaciones no van a tener jubilaciones, no van a tener casa, no van... ¿Y quién lo dice? Si nos fijamos bien, no lo ha dicho el gobierno, no lo han dicho los patrones, no lo han dicho los empresarios. Los economistas lo comentan. Los economistas lo comentan, que también dependen de ese medio, salen en esa televisora, salen en ese programa, pero realmente si nos fijamos, es una idea que está poco a poco implantándose
mejor viaja, mejor gasta, mejor, porque al último ni vas a tener casa, ni vas a tener jubilación, ni vas a tener nada. Consume hoy. No consumas para mañana lo que puedes consumir hoy, casi se ha vuelto sí. Y esa parte es la que tenemos que cambiar, analizar, decir, bueno, ¿por qué no voy a tener casa? No podré comprar 1 metro cuadrado de terreno cada año, aunque sea viejito, no puedo tener una casita de 10 por 10, de 5 por 5, aunque nomás quepa yo parado, no puedo tenerla. Y es el medio el que nos está forjando. ¿Por qué tengo que ser si soy una persona de cierta edad, por qué tengo que vestirme a la representación de ellos? ¿Por qué tengo que enamorar a una mujer o a un hombre, o entre 2 hombres o entre 2 mujeres? ¿Por qué tenemos que enamorarnos de la manera que está ahí? Uh-huh. Esa es la parte, yo digo, que al último todo llega a ahora sí que a nuestra conciencia. No, claro, a tener el derecho de ser, ¿no? Y de atrevernos a ser en público, a ser lo que somos y de declararlo, ¿no? Como una forma de reforzar nuestra identidad y nuestra existencia. Bueno, maestro, pues se nos acaba ya el tiempo. Les agradezco a todos los que llegaron hasta el final de este episodio con nosotros. Está muy interesante el tema, pero pues el tiempo nos limita. Le agradezco muchísimo que haya estado esta mañana con nosotros. Y pues vamos cerrando esta edición. No me queda más que agradecerle a la Universidad Pedagógica de Durango, al rector, el doctor Netzahualcóyotl Bocanegra Vergara, y a la Coordinación de Difusión que nos brinda las facilidades para esta transmisión. Un gusto, maestro. Muchísimas gracias. Muy, muy agradecido de estar aquí. Y nos vemos en la próxima emisión de su programa, el podcast de Educación y Género de la Universidad Pedagógica de Durango, Conversaciones Púrpura.